es la polémica del día. Bueno, vamos con la polémica de hoy, no sin antes pedirles, amigos que nos sintonizan a través de nuestros canales digitales, pónganle like a este programa, a esta transmisión, ¿no? Bueno, la polémica de hoy, un tema actual, titula así: IVA del 15% y de Yapita, focalización de subsidios. Tenemos la portada, nuestra señal de video, ¿no?, en el que aparece el presidente Daniel Noboa con el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega. Ahí aparecen con unos cuantos cilindros de gas, unas canecas de gasolina, porque al parecer también se viene la focalización de los combustibles, la focalización de subsidios, ¿no? Así que vamos a estar atentos. Bueno, vamos desarrollando la polémica de hoy, porque la guerra interna declarada por el presidente Daniel Noboa en contra de la delincuencia organizada parece ser el pretexto perfecto para implementar medidas económicas que afectarán a todos los ecuatorianos. ¿Qué dices, ve? El ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, pues convocó hoy a un conversatorio con los medios de comunicación, pues para convencerles los beneficios de que se incremente el IVA al 15%. Y no solo eso, porque no se anda por las ramas, y hoy anunció que el gobierno analiza la eliminación o al menos la focalización de los subsidios. Y ni siquiera dijo que es una medida alternativa en caso de que la Asamblea no apruebe el incremento del IVA del 12 al 15%. Resaltó que son necesarias las dos medidas, es decir, el gobierno está muy regalón, 2 por 1, quiere alza del IVA y focalización de subsidios. Así que escuchemos lo que dijo el ministro de Finanzas. Estoy totalmente de acuerdo con el tema de la focalización de subsidios y lo estamos estudiando como medida alternativa, pero no sin el IVA. El problema económico es tan grande que primero tenemos que comenzar con el IVA, donde prioritariamente, y se tienen que irse todos los recursos del IVA para resolver el tema de seguridad, esa es la prioridad. Pero también quisiera que converse a este montón de gente cientos de miles de ecuatorianos que les debemos dinero. O sea, no son deudas y atrasos, sino son personas reales, de carne y hueso, que tienen sus necesidades y que también al llevarles la situación extrema, ellos van a estar tentados a ser parte del crimen organizado y del narcotráfico, ¿no es cierto? Esa es la otra parte, cuando la gente no tiene oportunidades de trabajo. Muchacho, estás en problemas. Bueno, ya le escucharon, ¿no? Fue clarito el ministro de Finanzas, porque él no dice, no me aprueban el IVA al 15%, vamos con la focalización de los combustibles. No, él dice al margen. Las dos medidas son necesarias. Y con el incremento del IVA en 3 puntos hasta el 15%, se esperan recaudar 1.306 millones de dólares anuales, según el Ministerio de Finanzas. Mientras que el costo del conflicto interno será de 1.020 millones de dólares, según la misma Secretaría de Estado. El ministro de Finanzas rechazó la posición de las bancadas en la Asamblea, que anticiparon su negativa al aumento del IVA, y dijo que está dispuesto él mismo a salir a las calles para presionar para que los legisladores aprueben la propuesta del Ejecutivo. Vamos a mirar y a escuchar una segunda intervención del ministro de Finanzas. Entonces, este es un tema de guerra, este es un tema de crisis extrema, que no podemos ponernos en posiciones políticas absurdas, sino resolver los problemas estructurales de este país, porque nos van a afectar a todos. Yo estoy dispuesto a salir a las calles. O sea, si yo tengo que encabezar la marcha de las personas que les debemos aquí, que les he visto y he visto el sufrimiento de la gente que debemos,
yo no tengo ningún problema. Pero aquí es el único país que tenemos, y a este país, como gobierno responsable, lo vamos a sacar adelante. Bueno, como ven, ahí está pues esta posición del ministro de Finanzas. Recordemos que por el momento no hay los votos en la Asamblea Nacional para aprobar este proyecto económico urgente del Ejecutivo. El fin de semana, el día de ayer, concretamente el domingo, se reunió el CAL para analizar la pertinencia en términos legales de este proyecto y ya dio su aval, es decir, pasó el primer filtro, que es el CAL, aprobó ya el informe para que esto continúe, y en ese sentido pasó este proyecto ya a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, en el que, por cierto, tiene mayoría la bancada de ADN, la bancada oficialista del gobierno, del presidente Daniel Noboa. Creería que sin duda este proyecto, este documento va a pasar sin ningún contratiempo también en la Comisión de Desarrollo Económico, pero otra cosa distinta ya es cuando pase a debate en el Pleno, porque las bancadas más numerosas, a la cabeza la Revolución Ciudadana, ha anunciado ya, ha anticipado que no va a dar sus votos para que se incremente el IVA del 12 al 15%. Lo propio lo hizo el Partido Social Cristiano, el Movimiento Construye y Pachacutic, que han planteado otras alternativas, ¿no? Ellos han sostenido que se debe sacar recursos a los grupos económicos más grandes, pero que no se afecte a los pobres. Y en ese sentido, pues no hay por el momento los votos para aprobar este incremento del IVA. A pesar de que en política, ustedes saben, todo es posible, esto dependerá de los cabildeos que se den en los próximos días en la Asamblea Nacional, los cabildeos con el Ejecutivo también, ¿no? Vamos a estar pendientes. Y en el proyecto de ley orgánica económica urgente para enfrentar el conflicto interno, la crisis social y económica, se reconoce que los recursos son necesarios, pero no solo para la guerra contra la delincuencia organizada. Así que en el proyecto que ya fue enviado el viernes pasado, ustedes lo recuerdan, y que la Asamblea tiene 30 días para tramitarlo por ser de carácter económico urgente, en los objetivos, en los considerandos, ya se señala. Entonces aquí se desenmascara un poco que este proyecto no es solo para para obtener recursos para enfrentar el conflicto armado interno contra la delincuencia organizada. No, también es para afrontar los problemas económicos que tiene el país. Por ejemplo, se señalan, entre otros puntos, las deudas que tiene el gobierno con los gobiernos autónomos descentralizados. Pero miren ustedes, pese a que parte de los recursos serán destinados a los GATS, el Consorcio de Gobiernos Provinciales, CONGOPE, expresó su rechazo al incremento del IVA al 15%. Aquí tenemos un comunicado del CONGOPE que dice lo siguiente: el Gobierno Nacional ha enviado una propuesta de ley económica urgente a la Asamblea Nacional que tiene como propósito subir el impuesto al valor agregado IVA del 12 al 15%. El proyecto de ley prohíbe que sea dirigido a preasignaciones como el financiamiento a los gobiernos locales. Consideramos importante que se pueda financiar adecuadamente el Plan Fénix, pero el IVA no es la mejor opción, ya que como está planteado afectaría a la ciudadanía por doble vía: aumento del impuesto y menos obras para los territorios. El CONGOPE presentó al Gobierno Nacional varias iniciativas para cerrar el déficit presupuestario que no fueron considerados en la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Este sería el momento de debatirlas para dar soluciones estructurales a la crisis financiera sin afectar a las personas más pobres y a la clase media. Finalmente, este comunicado del CONGOPE dice: expresamos nuestra preocupación sobre este tema, reiteramos nuestro compromiso y apoyo para recuperar la seguridad y la paz para todos los ecuatorianos. Miren, otro sector, en este caso no político, sino que estamos hablando del CONGOPE, que se suma a esas expresiones de rechazo a esta posibilidad de que se incremente el IVA al 15%. Y parte de la crisis económica
es obviamente la deuda externa, que en octubre del año pasado se incrementó, escuchen bien esta cifra astronómica, a 81.000 millones de dólares. El economista y experto en la materia, Marco Flores, quien estuvo esta mañana en Punto Noticias Primera Emisión, criticó el aumento de la deuda pública, especialmente en los gobiernos de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso. Vamos a mirar y escuchar un extracto de esta explicación del economista Marco Flores. Si el Ecuador no soluciona el problema de la deuda pública, difícilmente vamos a salir de la ruina fiscal y de la crisis fiscal. El Ministerio de Finanzas acaba de publicar el último boletín de deuda y resulta que al mes de octubre estamos debiendo más de 81.000 millones de dólares. Eso significa 68% del PIB. Es decir, un crecimiento terrible de la deuda pública sin que haya crecido la inversión. Lo cual quiere decir que fundamentalmente la deuda no se utilizó en inversión sino en gasto. Y que además buena parte de la deuda se fue afuera. Entró por una puerta y salió por la otra, como pasó en Argentina en el gobierno de Macri. Economista. Entonces, ese pago es brutal. Solamente concluir. En el año 2024 hemos pagado 7.600 millones de dólares. En este próximo año, solo por el Fondo Monetario, por el pago al Fondo Monetario, hay que incrementar 1.000 millones de dólares. Nosotros, más bien dicho, el Ecuador, cuando llegó Moreno al poder, no le debíamos un centavo al Fondo Monetario. Ahora le debemos 8.100 millones de dólares. Y Moreno no puso un poste con un foco. Entonces ahora vienen los pagos al Fondo Monetario de 1.000 millones, 1.200, 1.500 anuales a partir de este año y en los años sucesivos. Hay que buscar, y este es el punto, una reestructuración fuerte y sostenida de la deuda. Y para eso el Ecuador tiene que pararse firmes. Y señores, no es que no queremos pagar la deuda, pero si ustedes no me ayudan, como está diciendo Antonio Guterres, el director de las Naciones Unidas, el secretario de las Naciones Unidas, si ustedes no me ayudan difiriendo los pagos, les quiero pagar, pero ayúdenme en difiriendo los pagos, dando un poco de aire y de oxígeno al presupuesto, pues simplemente no les va a poder pagar. Economista, ¿cuál es el... Bueno, ahí está esa explicación de alguien entendido en la materia económica. Y bueno, les cuento que en estos momentos se encuentra ya reunida la Comisión de Régimen Económico, justamente para analizar este proyecto del Ejecutivo. Vamos a tener declaraciones más adelante, Fernando, de la presidenta de esta comisión. Y bueno, mientras tanto les cuento que los subsidios a los combustibles, al gas de uso doméstico y también a la electricidad le cuestan al Estado cerca de 10.000 millones de dólares anuales. Es una cifra bastante alta, ¿no? 10.000 millones de dólares anuales. Y varios han sido los pronunciamientos, ya le escuchamos al ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, pero ¿quién ha impulsado esta eliminación o al menos focalización de los subsidios? Es el ex vicepresidente de la República, Alberto Dajic, quien en un inicio pues fue una persona bastante cercana al presidente Daniel Noboa, aunque posteriormente no se concretó que se sume a su equipo de gobierno como asesor, o al menos no consta, ¿no? Por el momento. Ya, también frente a la pretendida alza del IVA y a la focalización de los subsidios, hay quienes insisten en que hay otras alternativas para generar recursos, sin que afecten a los más pobres. Por ejemplo, que se pida una contribución a la banca privada, que es uno de los grupos económicos que más ganancias registra, ¿no? Cada año tiene más utilidades. Recordemos que la banca ni siquiera en pandemia perdió, por el contrario, ganó más, ¿no? En 2023 los bancos privados reportaron un incremento del 11.8% en sus utilidades al alcanzar alrededor de 800 millones de dólares de ganancias. Tenemos acá justamente imágenes de cuáles fueron las ganancias de los bancos privados, 800 millones de dólares de utilidades el último año, 2023. Miren, en primer lugar, el Banco Pichincha obtuvo
utilidades por 173,5 millones de dólares. En segundo lugar, el banco del ex presidente de la República, Guillermo Lasso, el Banco de Guayaquil, 107,4 millones de dólares de utilidades. Tercer lugar, Banco del Pacífico, 106,5 millones de dólares. Luego tenemos el Produbanco con 62 millones de dólares de utilidad. Banco Bolivariano, 58 millones de dólares. Banco Diners, 57 millones de dólares. Cabe resaltar que este banco, el Banco Diners, también pertenece al grupo del Banco del Pichincha de Fidel Egas. Es decir que estos dos bancos ganaron más de 200 millones de dólares, tuvieron de utilidades en el último año, imagínense. Y finalmente tenemos el Banco Internacional con 56 millones de dólares de utilidades. Bueno, también otros bancos más pequeños, el Citibank, 16 millones, Banco del Austro, 14 millones, y el Banco General Rumiñahui, 13 millones de dólares. Entonces, ahí está, ¿no? ¿Por qué no se plantea un impuesto especial, una contribución especial a los bancos privados, ¿no? Para hacer frente a este conflicto interno. ¿Por qué no se les pide a ellos? Es lo que muchos ciudadanos están preguntando, porque el incremento del IVA, pues sin duda genera en cascada también el incremento de precios, porque muchos dirán, el 90% de los alimentos no pagan IVA, es cierto. Muchos dirán, las medicinas no pagan IVA, pero también nos han explicado que, por ejemplo, en las medicinas, a ver, un medicamento que tenga el envase de plástico, la producción de ese plástico genera materia prima que paga IVA, el etiquetado, la impresión de las etiquetas, también genera IVA. Entonces, de alguna manera afecta a muchos productos que como producto final no paga IVA, pero en la cadena de producción se utiliza materia prima que sí paga IVA, y en ese sentido pues sí habría una afectación. Bueno, ahora como les contaba, se encuentra ya reunido a esta hora la Comisión de Desarrollo Económico, información que me proporciona nuestro compañero reportero Brian Espinosa, muchas gracias. Se encuentra ya reunida la Comisión de Desarrollo Económico, se instaló de manera virtual, y el quinto punto del orden del día es justamente el conocimiento del proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno, que fue enviado con carácter económico urgente y plantea el incremento del IVA al 15%. Tenemos a continuación las declaraciones de la presidenta de esta Comisión de Desarrollo Económico. Miremos y escuchemos. 3 puntos. El aumento de IVA no es una medida nueva en nuestro país, ya se lo ha hecho en distintos otros gobiernos en situaciones anteriores, que vamos a tener que explorar cuáles habían sido en su momento cuando se adoptaron este tipo de medidas de subir impuestos, que lo han hecho 8 gobiernos anteriores, cuáles eran sus finanzas, cuáles eran sus motivaciones, cuáles fueron las consecuencias también, el nivel de recaudación, todos esos números y cifras vamos a tener que entender en la comisión para poder tomar una decisión al final del día, pero mi discurso va en torno a que el objetivo es poder dar solución a los ecuatorianos. El objetivo es ganarle la guerra al terrorismo, al narcotráfico, a la violencia, y esa guerra se gana también aportando cada uno de los ciudadanos desde nuestras distintas esferas a que las Fuerzas Armadas y a que la Policía Nacional pueda realizar estos operativos y pueda seguir dándonos estos éxitos que todos aplaudimos y que nos dan tranquilidad a todos. Una guerra tiene costos directos e indirectos. Tiene costos de movilización, de municiones, de fortalecimiento de instituciones, de infraestructura, como costos directos, pero también tiene costos indirectos, los desincentivos a la inversión, la disminución de los recursos que pueden llegar al Ecuador, la pérdida de capital humano, la pérdida de productividad, que ya lo hemos visto como las distintas comercios, industrias, gremios ya se empiezan a quejar y cuantifican cuánta plata están dejando de percibir gracias a la inseguridad, a este conflicto interno que estamos viviendo.
Bien, era la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, Valentina Centeno. Está reunida ya esta comisión legislativa analizando este proyecto del Ejecutivo para incrementar al 15% el IVA. Por acá hay algunas reacciones, sin duda, ¿no? Diego Pasochoa nos dice: los señores banqueros deberían aportar con tantas ganancias para la guerra. Sí, ya lo dijimos. Por acá dice Novoa que haga un bingo solidario, pobrecitos. También nos dicen: los evasores siguen evadiendo, con o sin guerra. Sí, ya lo habíamos comentado la semana pasada en este espacio. De acuerdo a la CEPAL, la evasión tributaria acá en nuestro país supera los 7.000 millones de dólares. Así que hay definitivamente algunas alternativas para evitar el incremento del IVA al 15%. Luz Morocho también nos dice que cobren las deudas a los empresarios. Ya. Bueno, hasta aquí lo que queríamos contarles, queridos amigos. Vamos a ver cómo evoluciona estas dos propuestas del Ejecutivo, que sin duda van a golpear los bolsillos de los ecuatorianos, porque sin duda se está topando un tema sensible, que es el de la seguridad. Y obviamente esta efervescencia de ver a los militares en las calles ha generado mucho apoyo al gobierno, obviamente. Ha habido muestras de solidaridad, incluso mucha gente ha querido hacer contribuciones, colectas. Hemos visto en imágenes que gente humilde regala a los militares alimentos, helados, hamburguesas, sándwiches, etcétera. Entonces se quiere aprovechar este momento en que la gente de alguna manera se siente protegida por ver militares en las calles, en las ciudades, en los terminales de buses, etcétera. Entonces aquí hay un dilema, ¿no? Porque la gente apoya esta guerra interna, pero obviamente esto requiere recursos para su financiamiento, y en ese sentido mucha gente también seguramente estará pensando en este dilema, ¿no? Si es necesario apoyar el incremento del IVA y hacer un esfuerzo, y también que se focalicen los combustibles, los subsidios. Es un dilema definitivamente, pero lo cierto es que el gobierno, aprovechándose de este momento crítico, pues quiere llevar adelante estas dos medidas de carácter neoliberal, diría yo. El incremento del IVA, que va a generar en cascada un aumento de precios generalizado de los productos, y por otra parte el subsidio a los combustibles, porque recordemos que, por ejemplo, el gas de uso doméstico no ha variado desde hace más de 20 años, está $1.60 el cilindro de 15 kilos, y bueno, obviamente esto nadie paga, ¿no? Porque ahora todo es a domicilio, y a domicilio cobran el doble, el triple, o hasta $5 en algunas ocasiones. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, queridos amigos. Muchas gracias, como siempre, por sintonizarnos, y también por sus valiosos aportes con sus comentarios a través de nuestros canales digitales. Gracias, amigos. Les espero el día de mañana a las 5 de la tarde. Hasta mañana. Con buen ánimo.